Empezamos el tema sobre transporte de materia, concretamente sobre difusión. Primero haremos una introducción a los fenómenos de transporte, de los cuales el transporte de materia, por tanto la difusión es un caso particular. Veremos las leyes que sigue el transporte de materia, que es las leyes de Fick. Veremos métodos para determinar el coeficiente de difusión o difusividad, aplicaciones y problemas. El objetivo de este tema es el cálculo precisamente del coeficiente de difusión o difusividad. Bien, cuando un sistema evoluciona a zona del equilibrio termodinámico, ¿de acuerdo? Pues puede suceder que exista una reacción de las especies que componen el sistema, entraríamos en el campo de la cinética química, o que exista un transporte de materia o energía entre las partes del sistema o con los alrededores, de lo que se ocuparía la cinética física. Es decir, que existe un desequilibrio termodinámico, de alguna manera eso tiende a compensarse, ya sea una reacción química o haciendo que algún elemento del sistema se mueva, para establecer ese equilibrio. En este cuadro vemos los fenómenos de transporte más importantes. Primero vemos la difusión, en el que la propiedad transportada es la materia. La fuerza impulsora es el gradiente de concentración, es decir, es la diferencia de concentración entre puntos del sistema, lo que causa que el sistema esté fuera del equilibrio. Ese transporte sigue en la ley de Fick, que tiene esta expresión, la variación de masa, o sea, el movimiento de masa, la velocidad a la que se mueve la masa, derivada de respecto de t, es igual a menos d, una constante, por a, que es el área a través de la cual esa masa se mueve, el área que atraviesa, por diferencial de t respecto de x, es decir, diferencial de la concentración respecto del espacio. ¿De acuerdo? Eso es el gradiente. ¿Cómo varía la concentración según el punto en el que estemos? ¿De acuerdo? Eso es el gradiente de concentración. Y el coeficiente de transporte es el coeficiente de difusión o difusividad. Bien, otros casos de fenómenos de transporte en lo que es la conducción eléctrica, en el que la propiedad transportada es la carga, la fuerza impulsora es el gradiente de potencial, es decir, el voltaje, sigue la ley de Ohm, y podemos escribir derivadas por respecto de t, es decir, derivadas de la carga respecto del tiempo, que es la intensidad eléctrica, es igual a menos una constante, que es la conductividad eléctrica, multiplicado por el área que atravesaría esa carga, ese movimiento, por el gradiente, que en este caso es el gradiente de potencial eléctrico, diferencial de V respecto de X. Bien, aquí lo que tenemos es que menos K por A es el inverso de la resistencia. ¿De acuerdo? Pero por lo demás esta ley tiene la misma forma que la anterior, solamente que ya hemos escrito de otra manera. Bien, la conducción térmica o la conductividad térmica tenemos, en este caso el fenómeno de transporte es la conducción térmica, ¿de acuerdo? Pues tenemos que lo que se transporta es la energía calorífica, calor. La fuerza impulsora es el gradiente de temperatura y la ley que se sigue es la ley de Fourier, que dice que la derivada de la energía calorífica respecto del tiempo es igual a menos una constante, que es la conductividad térmica, por el área que atraviesa ese calor, por la variación de temperatura respecto del espacio, ¿verdad? Por último está la viscosidad, en la que la propiedad transportada sería la cantidad de movimiento, que es masa por velocidad. La fuerza impulsora, el gradiente de velocidad, sigue la ley de Newton.
la ley de Newton, que dice que la variación de mv de la cantidad de movimiento respecto del tiempo es igual a menos una constante por el área que atraviesa esa cantidad de movimiento por derivada de la velocidad respecto de x, por la variación de la velocidad por la distancia. Y esta constante pues, es la viscosidad. En este tema vamos a ver también algo sobre viscosidad, aunque no vamos a ver la ley de Newton, va a ser en el marco de los fenómenos de difusión, ¿de acuerdo? Fijaos que aquí tenemos masa por velocidad, luego hay una cierta relación, ¿no?, entre la difusión y la viscosidad. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos con la difusión, vamos a ver la primera ley de Fick. Nos imaginemos que tenemos dos disoluciones del mismo soluto y el mismo disolvente, ¿de acuerdo? Es su J, J sería el soluto, que tiene un valor 1, concentración del disolvente 1, y aquí tendríamos pues diferentes concentraciones, ¿no? Sería también los componentes P sub J y P sub K, pero con diferentes valores de concentración. Bien, pues si retiramos la barrera que los separa, a tiempo cero tenemos que si la concentración en 1 es menor que la concentración en 2, vamos a suponer que este es el nivel de concentración en 1 y este es el nivel de concentración en 2, si representamos a ese tiempo cero la concentración en cada punto del espacio medido de esta manera, ¿no? Sería esta X, pero aquí pone Z, ¿de acuerdo? Este espacio sería esta distancia, la distancia medida en esta coordenada, ¿de acuerdo? Pues en el punto aquí que antes ocupaba la barrera, pues tenemos una discontinuidad a tiempo cero. Entonces, conforme pasa el tiempo, se va produciendo el fenómeno de difusión y la concentración, pues, de este lado va aumentando y del otro lado va disminuyendo hasta que a tiempo infinito, idealmente, pues, las dos concentraciones se igualarían. Entonces, veríamos que la concentración es la misma a lo largo de cualquier línea que tracemos en ese sentido, ¿de acuerdo? Tendríamos que todos los recipientes tendrían la misma concentración, sería intermedia entre estas dos. Bien, pues la difusión es ese movimiento macroscópico de los componentes del sistema debido a un gradiente de concentración. Debido a que la concentración no es la misma en todos los puntos del sistema, por tanto hay un desequilibrio termodinámico. En este caso se compensa a través de la difusión. Bien, pues la velocidad de flujo, es decir, la variación de masa con el tiempo, a través de un plano, a través de una superficie, es decir, que atraviesa una superficie, por ejemplo, la superficie que ocupaba la barrera esta, ¿de acuerdo? Es proporcional al área de esa superficie y al gradiente de concentración. De acuerdo, esta es la primera ley de Fick. La ley respecto del tiempo es igual a menos difusividad por área por el gradiente, variación de T respecto del espacio. En la segunda ley de Fick trata con aquí aparece el tiempo, trata con la velocidad, digamos, en la que se produce esa variación de concentración, ¿no? Ese movimiento de masa. Establece una relación entre la variación de concentración del sistema con la posición y con el tiempo. Y tiene esta expresión, ¿no? La variación del gradiente, que es la variación de concentración respecto de X, pues es igual a la concentración inicial partido por 2 raíz cuadrada de la difusividad con el tiempo por exponencial de esto es menos X al cuadrado partido por 4 por la difusividad del tiempo. ¿Sí? Bien. Este gradiente, cuando
cuando el tiempo es 0, pues alcanza su máximo valor, ¿de acuerdo? Después, conforme el tiempo aumenta, pues como damos al tiempo, las concentraciones se igualan, forma esta variación de la concentración respecto de cada punto del espacio, ¿de acuerdo? Y eso corresponde a un gradiente que es una gráfica que tiene un máximo, ¿de acuerdo? Que es esta exponencial. Y cuando llegamos a tiempo infinito, pues entonces el gradiente es 0. Entonces, a partir de esta ecuación se puede calcular el coeficiente de difusión. Pues aquí tenemos una representación del sistema a tiempo 0. Tenemos que, en este caso, se considera que aquí hay solamente disolvente, y aquí hay disolvente en absoluto. Después, parte del disoluto pasa a lo que antes era el otro compartimento, hasta que las dos concentraciones se igualan. Aquí tenemos la variación de concentración, como hemos visto anteriormente, y esto es cómo va variando el gradiente, ¿de acuerdo? A ver, ¿estáis de acuerdo con esta representación del gradiente? El gradiente sería la derivada de la concentración. Bueno, esto sería un gradiente medido un poco después del tiempo inicial, ¿no? Porque si derivamos esto, pues la sumita aquí sería infinito, ¿de acuerdo? Es decir, para ser rigurosamente matemático, pues esto valdría 0 en todos los puntos, excepto en x igual a 0, que valdría infinito. Pero bueno, lo representamos así de una manera un poco cualitativa, ¿no? Bueno, pues para determinar el coeficiente de difusión, la difusividad, vamos a ver algunos métodos. El primero es el método del límite móvil, el método más simple conceptualmente, en el cual pues, tenemos un tubo vertical cerrado por un extremo. Entonces tenemos aquí la disolución y de alguna manera aquí tenemos disolvente, ¿de acuerdo? Entonces simplemente es lo mismo que hemos visto hasta ahora, pero llevado al experimento. Es decir, a tiempo 0, aquí no hay nada de concentración, aquí está la concentración sub 0, ¿de acuerdo? Y aquí está la superficie de separación entre las dos disoluciones iniciales. A un tiempo t, la variación con respecto de x es esta que hemos visto antes, va bajando esta concentración aquí en este lado, la concentración va aumentando y en este lado va disminuyendo, reproducir una variación de esta manera, y el gradiente pues tiene una forma gaussiana, ¿no? Hay un ejemplo en el que se ve cómo, con el tiempo, el gradiente pasa de tener una forma acampanada más o menos aguda a tener una forma plana. Para una hora sería esta versión roja, para 2 horas sería la azul, a las 3 horas sería la verde, y a las 24 horas que tendríamos esta hacia abajo, ¿vale? Bien, para x igual a 0, es decir, para el punto que antes era la separación entre las dos disoluciones, pues si sustituimos aquí x por 0, pues e elevado a 0 es 1 y queda que el gradiente es este valor de aquí, que es un 0 partido por 2 raíz cuadrada de pi por la difusividad del tiempo. ¿De acuerdo? Vale, esto se llama h, que es el gradiente de concentración en el origen, y que va a ir disminuyendo hasta tener un valor cero, ¿de acuerdo? Va a ir disminuyendo con el tiempo. El otro punto de interés de la curva gaussiana es el punto de inflexión. El punto de inflexión es cuando la curva pasa de ser convexa a ser cóncava por diferencia, ¿no? Entonces, si os acordáis en matemáticas, el punto de inflexión se calculaba
derivando, calculando la segunda derivada igualando a 0. Entonces, de esa manera podemos calcular cuál era el x en este punto de inflexión. Entonces, si tenemos eso, el x en el punto de inflexión, que sería este valor de aquí, ¿vale? Pues la raíz cuadrada de 2 por la difusividad y el es la ecuación de Einstein-Minkowski, y también el valor de la ordinada en el punto de inflexión lo podemos calcular y es un valor, bueno, se puede demostrar que es, digamos, h minúscula y se puede demostrar que es h, es decir, el valor del gradiente en el origen, dividido por la raíz cuadrada del número e. Y eso es 0,607. Entonces, 1 partido por raíz cuadrada de e. Pero la base del gradiente no. Está en x, ¿de acuerdo? Nadie desconoce. Aquí tenemos un montón de expresiones en las que aparece nuestra difusividad, es decir, de difusión. Vamos a ver los cálculos que vamos a realizar para calcularlo. Tenemos también un ejercicio, un problema de la aplicación del método de Dirichlet. Una disolución de la instancia A distinguió entre su disolvente, distinguió frente a su disolvente, dando a los 130 minutos un gradiente de concentración en el origen, es decir, nuestra H mayúscula, de 7,1 por 10⁻³ molar por centímetro. Y una abscisa en el punto de inflexión de la curva de 2,8 centímetros. ¿Vale? Entonces, calcular la concentración inicial de la disolución y el coeficiente de difusión de la sustancia. Vale, pues tenemos la fórmula que nos da el gradiente de concentración en el origen, que es de aquí. Entonces, por otro lado, sabemos que la x en el punto de inflexión, la abscisa en el punto de inflexión, la raíz cuadrada de 2 de t, por lo cual no conocemos d, pero conocemos la abscisa en el punto de inflexión. Entonces podemos despejarla. A ver, lo que hacemos aquí es despejamos la concentración inicial, que es lo que nos están pidiendo, y entonces será h multiplicado por todo lo que estaba en el denominador. Luego raíz cuadrada de pi dt. ¿De acuerdo? Y en el segundo paso lo que hacemos es despejar de aquí el coeficiente de difusión y ponerlo en función de la x, del punto de inflexión, por lo tanto será x, a ver, exacto, la ponemos en función de la x en punto de inflexión, por lo cual será esto lo llevaremos al cuadrado, saldrá fuera de la raíz, ¿de acuerdo? Y queda esta expresión de aquí al final. Ahora podéis hacer que quede esta expresión. Entonces ahora simplemente sustituimos la h que nos dan, 7,1, y el otro dato que era la ficha en el punto de inflexión de la curva. Entonces, estos son móviles por centímetro, estos son centímetros, centímetros por centímetro, y queda 0,05. Esta es la concentración que teníamos inicialmente. ¿Okay? La hemos calculado a partir de la fórmula del gradiente de concentración en el origen. Bien, y luego para calcular el coeficiente de difusión, pues lo despejamos de esta fórmula de aquí. Ya, esto lo damos al cuadrado, lo dividimos por 2. Entonces, la x en el punto de inflexión 2,8 centímetros, lo damos al cuadrado, y abajo queda 130 minutos, que lo pasamos a segundos, un minuto por minuto se va, y queda 5,026, que quedan los 4 centímetros cuadrados por segundo, que son las unidades que tiene la difusividad o coeficiente de difusión.
Y estos problemas son sencillos, lo único que hay que tener presente las fórmulas aplicadas. Pasamos a otra cosa. Perdona. Sí, El paso ese de la, ¿esto de aquí? sí. Es que lo veo todo, pero el 2 no sé por qué pasa dentro de la raíz. Porque aquí hay todos. Desde que está afuera. A ver, vale, tenemos 2 y lo dividimos por raíz de 2. Es decir, si yo despejo de aquí B, queda la x partido por raíz de 2 y por C, ¿no? Entonces, 2 partido por raíz de 2 es raíz de 2, ¿no? Pues por eso queda ahí raíz de 2. Vale, pasamos a otro método que es lo que se llama el método del disco poroso. Entonces aquí la difusión tiene lugar a través de un disco poroso, ¿de acuerdo? Tenemos un disco que tiene unos poros capilares, donde deja pasar tanto el disolvente como el soluto, ¿de acuerdo? Y a tiempo igual a cero, imaginemos que tenemos en una parte del disco poroso una concentración T sub 0 y en otro lado pues una concentración 0 de ese soluto. Cuando pase el tiempo T, parte de la concentración habrá pasado al otro lado del disco poroso, será C, entonces la concentración que quedará aquí será C sub 0 menos C, ¿de acuerdo? Entonces, pues, en este caso, en área, nuestra área de la ley de Fick es la superficie del disco poroso, ¿de acuerdo? Pues que tiene un volumen determinado y hay un delta X, que sería lo que es el grosor del disco poroso. Entonces, existe uniformidad del disco, podemos escribir la primera ley de Fick igual que la que hemos visto, pero sustituimos lo que eran diferenciales por incrementos. Podemos escribir delta G, incremento de la diferencia entre las presiones entre las concentraciones a ambos lados del disco poroso, dividido por este delta X, por este grosor del disco poroso. Ahora, si dividimos la masa por volumen, esto es concentración mágica, que podemos escribir que, es decir, podemos diferenciar, o sea, derivada de este respecto de t, y el otro lado también lo dividimos por v, por volumen. Es decir, que se produce dentro de este disco poroso, pues se produce un gradiente que es diferencial de este respecto de t. ¿Verdad? Entonces eso lo igualamos, a ver, todo esto depende de la geometría del disco poroso, pues le llamamos beta, que es una constante característica del disco poroso utilizado. Entonces lo que no es beta es el coeficiente de difusión y la diferencia de concentraciones entre los dos, la diferencia de concentración. Bien, la diferencia de concentraciones será esta concentración menos esta concentración. ¿De acuerdo? Entonces operando, pues llevamos a que esto es 2T menos la concentración inicial. La concentración inicial quedaría aquí. Y ahora sustituimos este delta G aquí, pues escribimos la ecuación de esta otra manera. Es decir, simplemente esto lo hemos sustituido por esto. Si ahora separamos variables, integramos, bueno, si no separamos variables, pues todo lo que tenga concentración lo pasamos a este lado, es decir, pasará esto, pasa dividiendo,
y diferencial de pasar multiplicando. Entonces queda esta integral, que al resolverla pues, se puede demostrar que es el logaritmo llana de la concentración inicial, que es 2 veces la concentración que tenemos aquí, partido por la concentración inicial. Y eso es menos 2 coeficiente de difusión por beta t, ¿de acuerdo? Vale, pues a partir de datos experimentales de variación de concentración frente al tiempo, podemos calcular el coeficiente de difusión. Y la constante beta, aunque hemos visto que depende de ciertos parámetros geométricos, en realidad en la práctica, como esto es, bueno, aproximado, ¿no? Se calcula con más precisión utilizando un patrón cuya difusividad conocemos. Como que una vez con un patrón tenemos el valor de beta, ya podemos calcular con ese mismo disco poroso cualquier coeficiente de difusión de otro grupo, de cualquier solución, ¿no? Bien, vamos a ver aquí un ejemplo. Se realizó una experiencia de difusión por el método del disco poroso, colocando inicialmente una disolución acuosa de concentración 3,92 milimoles milimolar en el compartimento 1 y agua destilada en el compartimento 2. Rellenar las casillas vacías en la tabla y calcular el coeficiente de difusión. Esta es la concentración en el compartimento 2 y la constante beta, la constante del disco, que tiene este valor, 33.438 metros a la menos 2. Bien, tenemos que aplicar esta fórmula, que es la fórmula del disco poroso. Podemos dividir todo por, es decir, esta fracción que tenemos aquí la dividimos arriba y abajo por t sub 0, que sería 1 menos 2t partido por t sub 0, ¿de acuerdo? Y bien, si para resolver esto, primero, aunque nos lo dice que lo hagamos al final, lo mejor es calcular el coeficiente de difusión al principio. Entonces, a ver, conocemos la concentración inicial, que nos dan aquí, ¿de acuerdo? Tenemos un dato de concentración y tiempo, y nos dan beta, luego a partir de estos dos datos, y de lo que nos dice el enunciado, podemos calcular el coeficiente de difusión, despejando, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí. Lo despejamos de esta manera. Bueno, aquí he puesto unos colores para que se sepa dónde viene cada cosa, y más o menos la mano. Si me de las manos, ¿esto se entiende o sí, es demasiado? No sé, para que se viera dónde está cada cosa, ¿no? Bueno, al final pues da 2,25 menos 9 metros cuadrados por segundo. ¿Vale? Bien, ahora para rellenar ya tenemos la difusividad y ahora para rellenar la tabla, pues aquí nos dan un valor de concentración, ¿de acuerdo? Nos dan un valor de concentración, conocemos el valor de difusividad, conocemos esta fórmula, pues entonces es simplemente el tiempo, que es lo que nos falta, despejarlo de esta fórmula. Entonces para despejarlo, pues es una expresión análoga a esta, en la que el tiempo y el coeficiente de difusión se intercambian, ¿no? Entonces simplemente ahora lo que tenemos es este valor para la concentración. Entonces al sustituir todo en este valor, pues da 3.911 segundos. Ese es el valor que hay que poner aquí, como hemos dicho. Vale, y ahora lo mismo, ahora lo que tenemos que despejar de esta fórmula es la C. ¿De acuerdo? La concentración, que es lo que falta aquí. Entonces será esto, habrá que llevarlo a E, ¿no? Exponencial de esto, y después pues habrá que poner 1 menos el exponencial, bueno, total, esto de aquí, ¿no? La potencia será 1 menos exponencial de menos 2t por beta t, ¿de acuerdo? Y todo eso multiplicado por la concentración inicial partido por 2. ¿De acuerdo? Entonces, al sustituir aquí tenemos estos valores, la beta, el tiempo,
¿De acuerdo? Pues, a ver, aquí, metro cuadrado se va con metro cuadrado, segundo se va con segundo, solo se queda milimolar, o se va desde sobre la unidad milimolar, ¿cierto? Yo daría 1,179 milimolar. Eso podría estar tirando su perfil. ¿Vale? Bueno, hemos visto un par de métodos para determinar el proceso de difusión, pero vamos a ver casos, para casos en los que no es posible aplicar los métodos anteriores, pues podemos utilizar la ecuación de Einstein-Stokes. ¿Sí? Entonces, esta ecuación dice que la difusividad, es una ecuación aproximada, es la constante de Boltzmann por la temperatura dividido por un parámetro que se llama coeficiente de fricción. Lo cual es la constante de Boltzmann, que es R, la constante de los gases, partido por el número de Avogadro, 1,98 por el 23 joules por Kelvin, y ahora este sería el coeficiente de fricción. Bueno, cuando tenemos moléculas esféricas, se puede utilizar la ley de Stokes, según la cual este coeficiente de fricción lo podemos igualar a 6pi por la viscosidad y por R, por el radio de nuestra molécula esférica. Entonces, en este caso, sustituimos esa F calculada de esta manera en la ecuación de Einstein-Sutherland, tenemos la ecuación de Einstein-Stokes. Nos vamos aquí, mañana seguiremos desde este punto viendo alguna aplicación de la ecuación de Einstein-Stokes. Bueno, como ya he dicho, esta es la viscosidad, esto es el tamaño de la molécula, ¿vale? Que está entre Boltzmann y la temperatura.